En el vídeo de hoy os traigo un ejercicio sobre correlación y regresión hecho con variables discretas. Está explicado paso a paso, como siempre, con todo tipo de gráficos que ayuden a su comprensión. Calcularemos los parámetros necesarios de x y de y luego, aplicando las fórmulas correspondientes, calcularemos la solución final del ejercicio. Espero que os guste. ¡Comenzamos! Pues como os he dicho, este es un ejercicio de correlación y regresión. Es la primera parte de otro vídeo que haré más adelante que llevará las variables continuas. Este lleva las variables en distribución discreta, es decir, los datos no van agrupados por intervalos. Bueno, pues vamos a comenzar. Nos dice el ejercicio que en cierto país el tipo de interés y el índice de bolsa de los últimos 6 meses vienen dados por los de la siguiente tabla. Aquí nos dan los porcentajes del tipo de interés del dinero y los índices de bolsa respectivos en dichos meses. Y nos pide que hallemos el índice previsto de la bolsa en el séptimo mes, suponiendo que el tipo de interés de ese mes fue del 4,1%. Y luego ya nos pide que analicemos la fiabilidad de la predicción según el valor del coeficiente de correlación. Bueno, pues vamos a comenzar. Ahora veréis que es sencillo. Lo primero que hay que hacer es, con los datos que nos da el problema, pues hacer todos los cálculos que vamos a necesitar, calculando todos los parámetros de x y de y necesarios. Bueno, aquí colocamos los datos que da el problema, que era la x, que es el índice de tipos de interés, y entonces aquí hemos colocado los 6 valores que nos ha dado, y luego aquí al lado en la y son el índice de la bolsa, correspondiente a esos mismos meses. Bueno, hemos calculado los datos que vamos a necesitar para calcular sus parámetros pertinentes. Entonces hemos calculado la columna de x cuadrado, la de la y sub i al cuadrado y la de x por y. Y luego sus sumas respectivas que las hemos colocado aquí abajo. Bueno, pues ya podemos, una vez que tenemos la tabla completa, lo único que hay que hacer es ir calculando todos los parámetros. De momento comenzamos por hallar los parámetros que son las medias de x y de y. La media de la x, su fórmula se calcula haciendo la suma, dividiendo el sumatorio de x sub i. Ese sumatorio vemos que aquí nos ha dado 39,2, dividido entre el número total de datos, que evidentemente contándolos vemos que son 6. Pues 39,2 entre 6 nos da una media de x de 6,53. Luego ahora vamos a calcular la media de la y, que es dividir el sumatorio de la y. El sumatorio de y sub i es 841, que dividido también entre los 6 datos que nos daba el problema, nos da una media de 140,17. Una vez que tenemos las medias, ya podemos calcular las varianzas. Las varianzas, sus fórmulas respectivas son las siguientes. La de la x es el sumatorio de x cuadrado entre n menos la media de x al cuadrado. Bien, pues el sumatorio de x cuadrado, la columna de x sub i al cuadrado, su suma nos dio 263,34, que al dividirlo entre 6 y restarle la media de la x, que os recuerdo que fue 6,53 al cuadrado, nos da un resultado total de 1,25. Por si tenéis alguna duda, primero se hace la división, luego se eleva al cuadrado y lo último se hace hacer la resta, la diferencia. Entonces dividimos, elevamos y lo último restar, y sale 1,25. Ahora calculamos la varianza de la y, que se hace de una forma similar a la de la x, solo que hay que dividir el sumatorio de y cuadrado, de y sub i al cuadrado, que es 119,145, lo dividimos entre 6, que son los 6 datos que nos daba el problema, le restamos también la media de la y, que era 140,17, la calculamos hace un ratito, elevada al cuadrado. Realizamos las operaciones en el orden que he dicho anteriormente, dividir, elevar y lo último restar, y nos da como resultado 209,87. Bueno, una vez que tenemos las dos varianzas, podemos calcular las dos desviaciones típicas, que básicamente es hacer la raíz cuadrada de las varianzas que acabamos de calcular, porque la fórmula es la misma, solo que con raíz cuadrada. Bueno, pues la raíz cuadrada de 1,25 nos va a dar 1,12, esa sería la desviación típica de x, y la de la y pues sería la raíz cuadrada de la varianza de la y, que era 209,87, dándonos un resultado de 14,48. Una vez que tenemos ya las dos desviaciones típicas, podemos calcular también el último de los parámetros que vamos a necesitar, que es la covarianza, cuya fórmula es el sumatorio de x por y,
que era esta última columna que hicimos aquí, su sumatorio son 5.401,8, dividido entre n, que son los 6 datos que nos han dado, y restándole el producto de las dos medias, es decir, de 6,53 por 140,17. Aquí el orden de en el que se hacen las operaciones es muy fácil. Hacemos las divisiones y la multiplicación, división y multiplicación, que es lo que tiene preferencia, y lo último la resta. Bueno, pues nos da una covarianza total al final de menos 15,01. Ya tenemos todos los parámetros necesarios para poder terminar el ejercicio. Continuamos. Como nos pedía el problema que calculásemos el índice previsto para el séptimo mes, suponiendo que el tipo de interés era en ese mes 4,1, pues lo primero que hay que calcular, evidentemente, si nos están dando, vamos a usar la resta de regresión de y sobre x, porque nos están dando la x, el 4,1, y nos están pidiendo la y, el índice de la bolsa. Nos dan el tipo de interés, la x, y nos piden la I, que es el índice previsto para la bolsa en ese séptimo mes. Bueno, aplicando la fórmula vamos a poder calcular la recta de regresión de y sobre x. Lo primero que hacemos es sustituir todos los datos y decimos y menos media de y, que era 140,17, la hemos calculado en la diapositiva anterior, igual a covarianza, que era menos 15,01 dividido entre la varianza de la x, que era 1,25, todo esto está calculado, insisto, en la diapositiva anterior, multiplicado por x menos media de la x, que era 6,53. Ya tenemos la recta de regresión, vamos a operar un poquito. Primero realizamos esta división. Esta división da como resultado menos 12,008. El resto lo he dejado igual y ahora ya vamos a operar en menos 12,008 multiplicará la x y multiplicará al menos 6,53. Y entonces los resultados respectivos son así. Se queda y menos 140,17, eso lo hemos dejado igual, a menos 12,008x y menos por menos más 78,41, que es el resultado de esta multiplicación. Agrupamos estos datos, entonces pasamos el 140,17 que estaba negativo, lo pasamos positivo al otro lado y lo agrupamos con el 78,41. Y esta ya es la resta de regresión que nos queda. Y igual a menos 12,008x más 218,58. Y entonces ahora el problema, como nos pedía que calculáramos para x igual a 4,1 cuánto vale la y, es decir, nos daba el tipo de interés y nos pedía el índice de la bolsa, pues basta con sustituir en esta x por este valor, hacer la operación, acordaos que se hace primero la multiplicación, y nos da como resultado global 169,35. Es decir, para el siguiente mes, para el séptimo mes, se prevé que el índice esperado de la bolsa sea de 169,5. Y entonces, claro, una vez que ya más o menos hemos calculado esto, falta saber si este resultado es creíble, si es fiable o no es fiable, porque es la segunda parte que nos pide el problema, que analicemos la fiabilidad de la predicción. Y eso se calcula con una fórmula que se llama el índice de Pearson, el coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson era este señor, se calculaba dividiendo la covarianza entre el producto de las dos desviaciones típicas. Y entonces, haciendo esta operación, nos da como resultado menos 0,93. Al ser un valor, el índice de correlación de Pearson está comprendido siempre entre menos 1 y 1. Y es bastante fiable siempre que se aproxime a los extremos de ese intervalo, siempre que se aproxime a 1 o a menos 1. Como nos ha dado menos 0,93, quiere decir que el resultado es bastante fiable. Bien, pues esto sería todo, entonces ya estaría hecho el ejercicio. No os perdáis luego el próximo video tutorial que subiré, en el cual haré otro ejercicio como este, similar a este, pero en el que la variable será continua y ya veréis las pequeñas diferencias que hay. Bueno, espero que os guste tanto este como el siguiente. Aquí os dejo ahora el enlace a otros videotutoriales que tengo subidos a mi canal referentes a estos temas. Un saludo y nos vemos.